Hola hijas, me alegra mucho saludarles, me alegra mucho saber de ustedes, o por lo menos que ustedes sepan de mí en todo caso. Estoy en este momento, quiero contarles y hacerles esta carta con respecto al tema que han estado pensando y viendo y queriendo agrupar las personas. Quiero contarles algunas experiencias que he tenido y en este sentido pues me alegra que ustedes no estén cometiendo el mismo error que cometí yo en su momento cuando quisimos crear, en este caso, dos comunidades holográficas, dos comunidades que se basaran en el amor, en la cooperación, en el trabajo mutuo y en el fortalecimiento colectivo a través del fortalecimiento de la familia. Quiero contarles que en 1999 tuvimos la oportunidad de trabajar, en este caso era como misioneros, e hicimos un intento de sociedad, vamos a ponerle, o de comunidad holográfica, de una comunidad de amor. Vamos a ponerles proyecto M y proyecto P. Hicimos en dos comunidades. El proyecto M, ese proyecto M, no puedo revelar específicamente el nombre. Quiero contarles con lo que pasó en este proyecto. Cuando llegamos a ese lugar, solo habían personas viviendo con algunas varas habían hecho unas, no casas, sino como unas chocitas solamente que con plástico. Cuando llegamos, era en un punto de los puntos más altos de la ciudad. Estaban invadiendo ese terreno, porque era de propiedad privada. Y eso de invadir, pues es un poco extraño, ¿verdad? Porque uno piensa en que si la tierra no debería ser de nadie, pero aquí pues hay un problema, y es que hay ciertas personas, o sea, de alguna manera hecho que la propiedad tenga dueño, o por lo menos sean dueños del uso del lugar. Entonces fuimos a esta comunidad M, y estas personas, casi todas estas personas, acababan de perder su casa, la casa donde ellos vivían, que eran casas de tabla. Alguno que otro podría tener alguna construcción de ladrillo, pero generalmente la mayoría eran casas de tabla. ¿Cómo lo perdieron? Hubo un huracán que se le llama, hubo un huracán en 1998, a finales del 98 hubo un huracán, y este huracán hizo un deslave de ellos vivían en la falda de una montaña, y toda la falda de la montaña se vino para abajo y les destruyó sus casas. Entonces ellos, no hallando para dónde agarrar, primero pues estuvieron en una escuela. Cerca de ahí se les dio la oportunidad de que tuvieran lo que habían rescatado, que casi no rescataron casi nada. Se les dio algunas cosas, se les daba alimentación en alguna escuela, y luego estas personas decidieron irse y mudarse a esta zona, en este punto M, que como te digo es uno de los puntos más altos de la ciudad, para que ya no tuvieran problema de inundación. Coincidencialmente este punto es de pura piedra de hierro, piedra fuerte. Entonces es un lugar extremadamente sólido. Entonces cambiaron donde vivía por uno de los lugares más sólidos de la ciudad. Pero se fueron así, ponían 4, 5, 6, 7, 8 ramas de arbusto y lo rodeaban de plástico, y así era como hicieron sus champas, se le llaman acá, unas champas para poder pasar, y ahí vivían
Muchas veces mujeres con 2, 3, 4, 5 hijos, o mujer y varón con 2, 3, 4, 5 hijos. Habían veces que habían más personas en ese lugar. Y entonces así fue como empezamos a trabajar con esta comunidad. Y lo primero que empezamos a hacer fue a llevarle comida, para empezar comida. Y comida donada, comida regalada. Esta comida pues venían de diferentes lugares, pero principalmente venían de España. Habíamos conseguido algunas asociaciones que nos ayudaran y habían enviado contenedores y nosotros pues nos organizamos para poder apoyar. Era una asociación que habíamos hecho, que la dirigía algunos sacerdotes de la religión católica. Y te digo de la religión porque pertenecían a la religión, pero algunos yo creo que están, no sé si decirlo o mal decirlo, si decirse que no creían pues tanto en Dios. Por ejemplo, uno que tenía 40 años y pico de ser sacerdote ya, y que ofrecía misas. Por ejemplo, él me dijo que Jesús, el Maestro Jesús, jamás supo si Dios lo escuchaba o no. Entonces yo le dije, este señor ni sabe en lo que anda. Pero lo que sí sabía era que él quería ayudar a la gente. Entonces fue bastante bueno, empezamos primero llevándoles comida, como te digo, jabón, cosas que se ocupaban de las necesidades pues básicas para esta comunidad. Y queríamos apoyarles haciéndoles algo para que ellos pudieran vivir. Entonces primero nos enfocamos en las personas que tenían más niños o que tenían niños, ¿verdad? Y casi todos tenían niños, eso sí. Entonces, aparte de darles comida y alimentación, entonces empezamos a darles también madera para que pudieran levantar paredes. Y antes de eso también, para los que ya habían puesto algunos palos que se pudieran sostener, aquí le llaman, bueno, palos, aquí le llaman también como columnas de madera, digamos. En algunos lados le dicen horcones. Quienes ya le habían puesto pues las bases de la estructura de madera, también empezamos a dar láminas. Pero fíjate que pasó algo bastante triste, y es que cuando empezamos a darles las láminas, yo era encargado de esa comunidad. Yo terminé de entregarles las láminas a las 3 de la mañana, y a las 5:30, 6 de la mañana estaban tocando mi puerta, porque yo me fui a vivir cerca de la comunidad, más o menos a 1 kilómetro y medio abajo de la comunidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Me fueron a tocar la puerta para decirme que habían muchas personas que las láminas que le acababa de entregar para techar sus champas, para techar su choza, iban con ellas o se fueron con ellas en los hombros para irlas a vender, y las vendieron a 1/10 del valor que había costado cada lámina. Entonces fue bastante frustrante. Pero como les decías, ¿cómo lo sacabas de la comunidad? ¿Qué podías hacer? O sea, eso es triste. O sea, cuando una personalidad no tiene la conciencia que se necesita para estar en una comunidad de amor, que le está dando alimentación, le está dando vestido, le está dando medicamentos, te estás preocupando por darle próximamente educación a los niños, y que le estás queriendo poner un techo para que no se mojen sus hijos, que vengan y lo que hagan es que busquen, en vez de techar su casa, techar su choza,
y no se mojen, pues irlos a vender porque le interesa más la 10ª parte del costo que le acabas de dar, que en cuanto a dinero, que tener donde no mojarse. Fue bastante triste. Pero también descubrí ese mismo día algo bastante interesante, y es que aún la comida que les damos aceite, les dábamos arroz, les dábamos, bueno, diferentes tipos de leguminosas, semillas, legumbres, comida enlatada, mucha comida enlatada, muchas leguminosas, todo lo necesario para que pudieran pasar mínimo 15 días a un mes, para que le cocinaran a ellos y sus hijos. Ahí también me di cuenta que también habían de estas personas, si no eran todas las del mismo grupo, porque eran más o menos, eran como 200 familias, más o menos 200 familias. De esas 200 familias, ponme que 60, 80 familias estaban haciendo esto. Entonces ese mismo grupo estaba haciendo lo mismo y yendo a vender lo que nosotros le habíamos dado, porque les interesaba más el dinero. ¿Y qué hacían con el dinero? Muchas veces era drogarse. Muchas veces era eso, drogarse. Porque ¿qué otra necesidad puedes tener más importante que el vestido, que la alimentación y que un techo? Es realmente triste que la gente realmente actúe así. Entonces, pero dime, ¿qué podíamos hacer? Precisamente por amor, por continuar dándole seguimiento a esta comunidad, pues no me importó, porque como te comentaba, yo era el encargado de esa comunidad. Y pues tratábamos de darles más a la gente que verdaderamente necesitaba, ¿verdad? Ellos no necesitaban, sí necesitaban, pero pasó el fenómeno que después de eso ellos, la mayoría se fue yendo de esta comunidad cuando miró que no podía hacer tanto el negocio, se fue yendo. Y entonces así fue que como no podía cambiar ni canjear lo que estábamos regalando, porque tal vez ya no le estamos dando a ellos, sino que le damos prioridad a las mujeres con más hijos, porque había mujeres con 5 y 6 hijos ahí que no tenían marido, por lo menos en el día. En la noche dicen que estaban acompañadas, pero eso no me consta. Entonces, y porque ellas creían que si tenían marido o esposo, iba a ser contraproducente con respecto a las ayudas. Y no, la ayuda siempre la íbamos a apoyar dado que tenían niños, ¿verdad? Entonces, pues así las vecinas pasaban haciendo la broma, ¿verdad? Y de hecho decían, yo soy madre soltera, y decía otra, de día. Sí, vos también sos soltera de día. Y así bromeaban. Entonces, esta sociedad, te comento que le empezamos a sembrar también árboles. Le empezamos a sembrar árboles de frutales. Árboles frutales. Pero miramos que realmente no les interesaba tanto. Cuidarlo, no sé, fueron miles de árboles los que les regalamos para que los sembraran. Algunos los sembraron, otros no, otros se secaron ahí. Eso sí, tenían la oportunidad, que tenían terrenos. Los terrenos que se les había dado podían tener hasta, te podría decir que 3, 4, 5, dependiendo del tipo de árbol. Árboles grandes, unos 4 o 5 árboles grandes. Árboles pequeños podría tener pues más. Pero no los cuidaban. Algunos ni los sembraron.
De hecho, años después, aproximadamente 15, 16, 17 años después, fui allá y realmente me dijeron que, si no mal recuerdo, creo que solamente un árbol de todos esos se salvó, de esos miles de árboles. No miraban esa oportunidad que había de poder tener alimento cada vez que hubieran árboles. ¿Qué tipo de árboles les regalamos? Mangos, naranjas, limones, aguacates, mandarinas, de ahí en adelante, aquí hay una fruta que se llama zapote, la puedes googlear, ahí puedes buscarla en la plataforma y ahí está. Muchos tipos de árboles. Porque la idea era que, teniendo árboles, al tener alimento seguro en su casa, por lo menos por una temporada, este alimento lo podrían tanto consumir como podrían ser una fuente de ingresos, podrían venderlos y generar una cantidad de dinero que les ayudara en su economía familiar. Pero no les importó, ¿verdad? Después de esto, pues seguimos apoyando, ya haciendo casitas de madera como tipo cabañas para cada familia, dándole prioridad siempre a las familias pues más numerosas en hijos y principalmente a las madres solteras. Pero llegó, por ejemplo, hubo un momento en donde me pusieron una pistola y me iban a disparar, me iban a asesinar enfrente de cientos de personas, porque estaba molesto porque no le habían dado a un señor que era pues era soltero, no tenía mujer ahí por lo menos, pero él sí había hecho una cabañita en donde había puesto venta de abarrotes y él decía que él también tenía derecho. Entonces yo le comenté que primero la prioridad eran las mujeres que tenían niños o que estuvieran embarazadas. Y pues aquí hay bastante gente que es así, que es irracional. Entonces él en la forma agresiva de pedir las cosas, pues él sacó la pistola y cuando iba a disparar, varios hombres levantaron el arma para que disparara hacia arriba y más o menos unas 12 o 15 mujeres se pusieron de escudo alrededor mío y me sacaron del lugar. Y pues a él se le dijo que se le iba a sancionar y que lo iban a expulsar de la comunidad. Pero en el siguiente camión que llegó de madera, antes de que llegara a la comunidad, él se puso en medio de la calle y con la pistola le hizo no sé si hizo disparos o no, pero paró al motorista, bajó una cantidad de tablas de madera para poder hacer su cabaña y de ahí dejó que el motorista sí continuara y nos entregara la cantidad de madera a nosotros para poder continuar, digamos, con la entrega de madera que estábamos haciendo a las personas. Saben que me dio también tristeza que algunas personas que tenían hasta bebés o que tenían mujeres embarazadas, en vez de pedir ayuda o en vez de hacer la cabaña, porque también ayudábamos a hacer las cabañas, me daba cuenta que después de que se le entregaba la madera, el mismo día o el siguiente día empezaban a sacarle, empezaba a picar la madera y la metían al fuego, o sea, quemaban la madera que le habíamos dado para hacer su cabaña. Entonces realmente aprendí que realmente no se pueden hacer comunidades holográficas, comunidades de amor, con personas que no están preparadas a nivel de conciencia. ¿Cómo quedó esa comunidad? Yo estuve un año trabajando para esa comunidad
trabajando sin sueldo, trabajando sin sueldo. Quisimos hacer comedores infantiles, quisimos hacer escuelas, pero antes de hacer la escuela, lo que hicimos fue que todos los niños que estaban ahí de nivel escolar, en el proyecto P, porque cuando inicié, te comenté que habíamos tratado de crear 2 sociedades holográficas o 2 comunidades holográficas, el proyecto M y el proyecto P. En el proyecto P sí logramos montar 2 escuelas, pero una escuela allá la construimos de concreto, hicimos bastantes aulas y todo, y la pusimos como el centro, como un centro era un centro de educación, pero como no podíamos construir en el proyecto M todavía, porque había problemas en cuanto a la tierra, entonces todos esos niños del proyecto M que estaban en edad escolar se enviaron a la escuela que hicimos en el proyecto P, y así fue como les dimos educación a los niños, y no una educación básica, de hecho era mucho mejor que la educación que se está dando a nivel nacional, porque también teníamos materiales directamente de España, también se les estaba dando educación bilingüe a los niños. Era bastante, a los niños les dimos desde uniformes, zapatos, calcetas, mochilas, cuadernos, libros, todo, absolutamente se le dotó de absolutamente todo, para que ellos pudieran estudiar sin ninguna que no hubiera ninguna restricción, no tuvieran ninguna excusa para que ellos no pudieran estudiar. Se les dio absolutamente todo sin ningún costo. Pues ahí estuve con ellos, casi cuando yo me retiré, casi todas las casas ya eran ya estaban casi todas las cabañas. Eran muy pocas las que quedaban de plástico, o probablemente ya no quedaban de plástico, y así fue como me retiré de este lugar. El último día que estaba en este lugar, pues no sé, yo digo que el enemigo sabía más, que ese era mi último día. No le había comentado realmente a casi nadie de que iba a ser mi último día en ese lugar, pero tuve algo inesperado que no me había pasado en todo ese año, y es que varias señoras y varias muchachas desde 12 años en adelante tenían ¿cómo te digo? O sea, jamás había pasado en todo ese año de trabajo, jamás pasó excepto ese día. Y es que creo que se levantó el rumor que ese era mi último día, y querían que yo me llevara. O sea, una mamá, por ejemplo, me ofreció a su hija para que me la llevara, o 2 o 3 mamás, o 2 mamás me quería que tuviera intimidad con ella para que yo le ayudara. Entonces le digo, no. Y ese día fue terrible para mí, fue demasiado triste, porque lo que miraba era que un proyecto que había sido con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio de parte mío, en el sentido de que fue con la más pura y noble intención, querían pues como ensuciar al final el trabajo que se había hecho. Y en algunos casos pues una mamá sí quería como ofrecerme a su hija para que fuera feliz, decía ella, conmigo, y no, realmente no era esa la misión, no. Entonces, y la niña tenía 12 años. Para mí fue impactante, fue un shock bastante duro, y me sentí muy mal, gloria a Dios, porque siempre en esos casos trataba de andar bastante acompañado con personas adultas, y no les importaba que
que aún con personas adultas, enfrente de ellas me ofrecían sus hijas o sus hermanas también. Entonces, de hecho, más bien les pedíamos que respetaran, pues que tomaran, que fueran respetuosas, y que pues la vida no se ofrecía así. Pensando en retrospectiva, pienso que así de poco se valoran muchas veces las personas. En especial las mujeres se valoran muy poco, muy poco, por un lado. Y por otro lado también es así como tristemente en muchas sociedades se entregan a sus hijas. Y es algo para mí muy abominable, muy triste, muy enfermo, y que solamente lo pueden hacer personas que no tienen alma, o personas que tienen viviendo en sí demonios o espíritus de otros lugares, la verdad, o personas específicamente sin alma, específicamente, porque eso para mí es muy abominable. Entonces me retiré de esa comunidad, de ese lugar, habiendo pues mejorado a nivel de infraestructura, habiéndole ayudado prácticamente un año con la parte de la alimentación, con la parte de se les dio educación a los niños, se les dio, y en la parte del proyecto P se puso también una clínica médica en la cual también podían recurrir. También se hizo un kinder, ¿verdad?, que es el primer, la parte de prebásica, para que pudieran los niños empezar a estudiar con educación de calidad. Y pues me marché a este lugar viendo un poco ni contento ni triste, porque ayudamos en todo lo que pudimos, le dimos todo lo que pudimos, trabajamos muy fuerte, se les dio herramientas, se les dio tanto para que pudieran vivir por casi un año o por un año. De hecho, en el lugar P se crearon algunas empresas, dos centros de producción, que eso te lo contaré en otra carta. Pero me di cuenta que realmente esta gente no se podía crear una comunidad de amor, una comunidad que pudiera vivir en paz, en armonía, una comunidad que pudiera estar pues fortalecerse espiritualmente, desarrollarse, crecer espiritualmente. En la parte espiritual fue todo un fracaso. En la parte de alimentos, en la parte de construcción de cabañas, fue casi un éxito, fue un éxito, ¿verdad? En cuanto a alimentos fue un éxito. Les dábamos desde jabón en adelante, jabón para bañarse. En cuanto a cabañas, también se sumaron algunas otras organizaciones a apoyar y se hicieron bastantes cabañas. Después de eso se les ayudó con el piso para que no tuvieran piso de tierra sino de cemento. Entonces se ayudó bastante, se ayudó muchísimo. Después de eso fui 18, 17 años después, y ya no existen las casas de madera, ahora son todas casas de material, o sea, casas de concreto y ladrillo. Hay casas de un piso, 2 pisos, 3 pisos. La comunidad es completamente diferente, tiene todos los servicios básicos, ya es una colonia completa. Ya todo lo que pasaron ahí quedó todo eso en el pasado. Todo lo de la inundación, lo del deslave, pues ya todos hicieron sus vidas, y ya ahora es una comunidad grande, y igual tienen ciertos problemas tanto de seguridad como de ideología, pero en el momento que necesitaban apoyo se les apoyó y se les dio la oportunidad de que pudieran seguir adelante con sus vidas. Entonces, como comunidad holográfica, como una comunidad de amor,
no funcionó. En otra carta te voy a comentar lo que pasó con el proyecto P. En el proyecto P también llegamos un poco más allá, dado que ahí se hicimos una escuela gigantesca. Ayudamos también e hicimos una escuela pública, también hicimos algunos kinderes, también hicimos 2 centros, megacentros de producción, pero esa será otra historia. Me alegra mucho saludarte, mi amor. Cuídate, te envío un fuerte abrazo, cálido, cariñoso y hermoso abrazo a la distancia. Las amo con todo mi corazón, hijas, y deseo de todo corazón que el Dios Altísimo, o la fuente de vida, como dicen ustedes, les bendiga hoy y siempre. Chao.